Página 33. Compendio de Ética, por Peter Singer, 1990. Primera parte. Las raíces. El origen de la ética, por Mary Midgley. 1.3. Argumentos morales y fácticos. Se nos podría pedir que aceptásemos el individualismo extremo por razones estrictamente científicas, como un hallazgo fáctico, con lo que sería un fragmento de información sobre cómo están realmente constituidos los seres humanos. En la actualidad, la forma más habitual de esta argumentación se basa en la idea de evolución, de todas las especies, mediante la supervivencia de los más aptos en una competencia feroz entre individuos. Se afirma que ese proceso ha configurado a los individuos como átomos sociales aislados y totalmente egoístas. A menudo esta imagen se considera basada directamente en la evidencia, siendo al contrario que todos los primitivos relatos acerca del origen no un mito sino una explicación totalmente científica. Deberíamos mostrarnos escépticos hacia esta pretensión. En la forma tosca que acabamos de citar, el mito pseudo-darwiniano contiene al menos tanto simbolismo emotivo de ideologías actuales y tanta propaganda en favor de ideales sociales limitados y contemporáneos como su antecesora, la narración del contrato social. También incorpora algunas pruebas y principios verdaderamente científicos, pero ignora y distorsiona mucho más de lo que utiliza. En particular, se aleja de la ciencia actual en dos cuestiones: primero, su noción de competencia fantasiosa e hiperdramatizada, y segundo, el extraño lugar predominante que otorga a nuestra propia especie en el proceso evolutivo. Punto número 1. Es esencial distinguir el simple hecho de tener que competir de los complejos motivos humanos que la ideología actual considera idóneos para los competidores. Puede decirse que dos organismos cualesquiera están en competencia si ambos necesitan o desean algo que no pueden obtener simultáneamente. Pero no actúan competitivamente a menos que ambos lo sepan y respondan intentando deliberadamente derrotar al otro. Como la abrumadora mayoría de los organismos son vegetales, bacterias, etc., que no son siquiera conscientes, la posibilidad misma de una competencia deliberada y hostil es extremadamente rara en la naturaleza. TV escribe. Un vegetal no tiene la intención de apabullar a su vecino. Simplemente toma lo que puede y lo procesa. Y quien mejor procese o esté más al alcance de los recursos, va a proceder sin inmutarse si a su sombra o al lado está otro vegetal. El autor escribe. Además, tanto a nivel consciente como inconsciente, todos los procesos vitales dependen de una base inmensa de cooperación armoniosa, necesaria para elaborar el sistema complejo en el que resulta posible el fenómeno mucho más raro de la competencia. La competencia existe realmente, pero es necesariamente limitada. Por ejemplo, los vegetales de un ecosistema particular existen normalmente en interdependencia tanto entre sí como con los animales que se los comen, y estos animales son igualmente interdependientes entre sí y con respecto a sus predadores. Si en realidad hubiese habido una guerra de todos contra todos natural, nunca hubiese llegado a formarse la biosfera. Por ello no es sorprendente que la vida consciente, que ha surgido en un contexto semejante, opere de hecho de forma mucho más cooperante que competitiva. Y cuando dentro de poco consideremos la motivación de los seres sociales, veremos claramente que las motivaciones de cooperación proporcionan la estructura principal de su conducta. Punto número 2. Muchas versiones populares del mito pseudo-darwiniano, aunque no todas, presentan el proceso evolutivo como una pirámide o escalera que existe con la finalidad de crear en su vértice al hombre, y en ocasiones programada para seguir desarrollándolo hasta un lejano punto omega que glorificará más los ideales humanos contemporáneos de Occidente. Esta idea carece de base en la verdadera teoría biológica actual, Midgley, 1985. La biología actual describe de manera bastante diferente las formas de vida, unas formas que se difunden, según el modelo esbozado por Darwin en El origen de las especies,
a modo de arbustos, a partir de un origen común hasta llenar los nichos existentes, sin una especial dirección ascendente. La imagen de la pirámide fue propuesta por J. B. Lamarck y desarrollada por Teilhard de Chardin y no pertenece a la ciencia moderna sino a la metafísica tradicional. Lo cual por supuesto no la refuta. Pero como las ideas de la naturaleza humana asociadas a ella se han considerado por lo general científicas, esta cuestión tiene importancia para nuestra valoración de estas concepciones, y su relación con nuestros interrogantes acerca del origen de la ética. TV escribe. Los seres humanos compiten por sobresalir y usar a otros. Pero saben que si que exterminan a la víctima, ellos también quedan vulnerables. Así que se compite por estar arriba, pero a la vez, no se mata ni se deja seca a la víctima. Se le conduce a un nivel de miseria en donde todavía pueda comer y respirar. Un empleador no matará de hambre a sus empleados, porque no le podrán rendir económicamente tal como lo espera. Y es que si a los humanos, en los resultados de la competencia, se les estresa o se les acorrala demasiado, luego aparece la violencia y el desorden, el vandalismo, la inestabilidad social. El amo, el líder, debe servirse primero y permanecer bien nutrido. Y luego, arroja migajas a los siervos, a las bestias de carga, para poder seguir sentado en el trono imperial. Pongo un ejemplo real. La empresa se estuvo negando a incrementar los salarios y prestaciones de los empleados. Y el ausentismo, las renuncias ocurrían de manera torrencial. El amo, estaba ganando toneladas de oro y los burros, seguían comiendo olotes, y cada vez estaban más famélicos. Lógico, que los animales abandonan un sitio en donde el sustento escasea. La competencia se hizo presente, porque la gente va a donde obtiene más, aunque solo obtenga un poco más de rastrojo y agua. El ser humano es competencia vil y el intento por ignorar esto, es una burda elección. La cuestión es cómo mitigar los efectos del egoísmo, de la competencia natural. Entre las plantas e insectos esto de la competencia llega a un equilibrio, pero no entre los humanos, que, para zanjar diferencias, llegan a la guerra. Página 34.